Buenas noches. Un domingo bastante agitado, ¿no? Elecciones en varios lados, resultados algunos inesperados, otros estaban dentro de las expectativas y cada uno, algunos disfrutando su triunfo, otros digiriendo la derrota y reacomodándose porque esta es simplemente una elección de tantas que va a haber hasta la final, que es la elección de presidente de la Nación. Bueno, de eso vamos a hablar hoy. No tenemos invitados. Estamos los dos solos y vamos a tener una conversación sobre estos temas y otros también. Sí, estamos solos por dos razones. La primera es porque voy solo bien se lame, Prudencio. Y la segunda es porque creemos que estos temas ameritan que charlemos nosotros. Ya lo creo. Los políticos están cansados, supongo que están todos agotados y descansando hoy. Tenemos dos temas para hablar. El primero va a ser las elecciones y en el segundo bloque, si te parece bien, es el día de la Fundación de Córdoba. Ese día es importantísimo para los cordobeses. Dicho sea de paso, a nuestros comprovincianos o conciudadanos, mejor dicho, que tengan un muy feliz día hoy. Vamos entonces adelante. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Como les decía en la apertura, domingo de elecciones ayer, elecciones no en todos lados, pero sí en algunos lugares importantes. Ha habido elecciones de autoridades de Poder Ejecutivo, aquí en Córdoba, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de La Rioja. Y ha habido también elecciones legislativas en Corrientes y ha habido una interna del justicialismo en la provincia de La Pampa. Obviamente, al haberse elegido gobernantes en dos de los distritos más importantes del país, no solo desde el punto de vista demográfico, sino por su importancia dentro del contexto político, así ha generado una gran expectativa. Ha sido un domingo en donde todos los medios han estado pendientes de lo que ocurría. Y vale la pena que hagamos un pequeño análisis de cómo se desempeñaron las cosas, cómo se desarrollaron las cosas, mejor dicho, y en definitiva de los resultados que arrojaron. En lo que se refiere a nuestra provincia, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo que se dijo en las encuestas parece que estuvo muy lejos de lo que mostró la realidad, lo cual viene a confirmar una vez más que esto de las encuestas o está en manos de gente que no tiene la capacidad de hacerlas de forma correcta y darnos resultados que puedan ser realmente reflejo de lo que está ocurriendo, o de lo contrario, como por allí se dice, que algunos encuestadores por lo menos, trabajan en favor de quien le contrata, de quien le paga y le da los resultados que le piden. En cuyo caso estamos en presencia de alguien que, a semejanza del INDEC, nos está mintiendo. Es decir, nos está dando números que no existen. Eso por un lado. Por otro lado, el triunfo oficialista en Córdoba parece confirmar una tendencia que se ve en todo el país, tanto a niveles provinciales como municipales. Es decir, parece que la gente prefiere confirmar a quienes están gobernando en vez de aventurarse por un cambio. Eso significaría o que están satisfechos con el gobierno como se está desempeñando o que hay un temor o una indiferencia o vaya a saber
que otro motivo que hace que el cambio no se produzca, que no se vote. El escrutinio también dejó mucho que desear. Habían pasado 2 o 3 horas del cierre de los comicios y estábamos recién con un 1,2% de las mesas escrutadas, mientras que en Buenos Aires ya tenían alrededor del 60% de las mesas. Está bien, allí aplicaron el sistema de voto electrónico, que dicho sea de paso es bueno tenerlo presente para copiarlo, porque es un sistema bueno, eficiente, certero, seguro y rápido. Bueno, el oficialismo ganó aquí en función de una campaña quizás más enérgica, se instaló tratando de convencernos de que había ganado desde el comienzo. El gasto público, a la gente parece que no le importó mucho que se utilizaran los recursos de ellos, es decir, la plata nuestra, para promover a los candidatos, no lo castigó, pero bueno, ya habrá pensado que eso está bien. Quizás nos estamos anestesiando y familiarizando con estas irregularidades y estas corruptelas que ya a fuerza de repetirse nos parecen normales. Esto también me preocupa porque los cordobeses no solo no quisimos el cambio, sino que hemos aventurado algo o hemos decidido algo que puede ser peligroso para el sistema republicano. Desde la sanción de la ley Sáenz Peña, es decir, desde 1912, en que tuvimos ya una democracia madura, moderna, con igualdad de los ciudadanos ante la ley en serio, con voto obligatorio, etcétera, nunca en la provincia de Córdoba ha gobernado un mismo partido durante 20 años. Y nosotros ayer domingo hemos decidido que el justicialismo gobierne por 4 años más, es decir, complete 20. Esto no es bueno porque la alternancia sabemos que es uno de los pilares del sistema republicano, porque cuando hay varios gobiernos seguidos de un mismo color político, empieza a confundirse los bienes públicos con los bienes privados y ya se aproxima más a las monarquías que a la república. Con más razón cuando se trata prácticamente del gobierno de una sola persona y de quien él señaló las veces que no pudo repetir. Es decir que esto personalmente manifiesta una preocupación. Creo que es una lástima que los cordobeses no hayamos hecho un intento de alternancia que habría resultado muy saludable. Esto también fija posicionamientos para la gran disputa electoral que es la elección de presidente y vicepresidente de la Nación. Y esto deja a 3 de los principales candidatos en situaciones diferentes. José Manuel de la Sota, si hubiera perdido la elección en su propia provincia, le habría sido muy difícil seguir postulándose para candidato a presidente. Ha ganado por un margen mucho menor de lo que se esperaba, de lo que ellos esperaban por lo menos, y queda todavía en camino, aunque las posibilidades me parece que con estos guarismos en su propia provincia no resultan demasiado auspiciosos. Scioli, con los resultados de Córdoba, no puede precisamente sentirse favorecido porque su partido ha quedado tercero bastante lejos de los otros. Y Juntos por Córdoba tuvo la posibilidad de ganar la elección y de hacer en Córdoba un cambio y lamentablemente no llegó. Pero sin embargo estuvo cerca, de manera que sus candidatos quedan posicionados para otra situación. ¿Cuál es en qué beneficio perjudica a Mauricio Macri, el candidato que ellos llevan? Bueno, eso se verá. Yo creo que esta elección no lo ha dejado a Macri ni mejor ni peor de lo que estaba. Sí, la elección en su territorio que es Buenos Aires, que paso a analizarlo enseguida. Pero además, ¿en qué situación queda Mestre, el intendente municipal? Ramón Mestre no tiene una buena imagen en Córdoba, pero quiere aparecer como el artífice del triunfo en la capital de Juntos por Córdoba. Esto para mí es sumamente dudoso. Creo que se va a resolver en septiembre cuando se elige intendente, pero me parece que esto no es atribuible a Mestre, a lo que se suma, primero, que una de las 3 patas de la coalición Juntos por Córdoba, que es la que lidera Luis Juez, no lo va a acompañar e incluso hay insinuaciones fuertes y no se ha negado que lo acompañaría a Olga Ruther. Y en segundo lugar, que sus aliados dentro de su propio partido, el radicalismo, que son Aguad y Loredo, no parecen tampoco muy dispuestos a acompañarlo. Incluso Mestre no estuvo anoche en los actos posteriores a la elección de su partido, e incluso el candidato gobernador Aguad ni lo mencionó entre los que habían colaborado al resultado.
En tanto, en Buenos Aires, lo que se creía que podía ser un triunfo en primera vuelta no se dio, pero sin embargo el candidato del PRO sacó 20 puntos al siguiente y quedó muy relegado el candidato de Frente para la Victoria. Creo que Macri cometió algunos errores. Yo no conozco bien la política de ese distrito, pero por lo que leo y escucho, creo que la elección hecha por él personalmente, que ya no indica una actitud muy republicana, de Rodríguez Larreta en lugar de Michetti, creo que fue un error. Por otro lado, hay una situación muy especial en la ciudad de Buenos Aires, porque en la alianza que tiene el PRO están el radicalismo y la coalición cívica. Es decir, para decirlo en otras palabras, Sanz y Carrió. Sanz y Carrió no estuvieron anoche con Macri ni con Rodríguez Larreta y además apoyaban al candidato que salió segundo, que es Lustó. Esto indica que el balotaje, la segunda vuelta en Buenos Aires, está complicada y el resultado no está seguro, aunque todo parece indicar que lo más probable es que Rodríguez Larreta gane. Sin embargo, esos 20 puntos, que son muchos, si todos los electores, los que votaron a Lustó y los que votaron las dos fuerzas de izquierda, que sacaron porcentajes menores, se inclinaran, los que votaron a Recalde y las dos fuerzas de izquierda votaron a Lustó, la situación se pondría bastante más complicada. En La Pampa hubo una interna del justicialismo, ganó el justicialismo no kirchnerista, en Corrientes hubo elecciones legislativas y ganó el radicalismo, impulsados por el ex gobernador Colombi, y en La Rioja hubo elección de gobernador y ganó el Frente para la Victoria, pero por una diferencia contra otro sector del justicialismo mucho menor de lo que se pensaba. Entre tanto, en medio de la campaña, la señora presidenta no se ocupó de hablar de las elecciones en su cadena nacional habitual y habló de las elecciones en Grecia, un tema que se las trae y del cual yo creo que también habría que hablar, aunque el tiempo ahora no nos lo permite. Y de paso, en medio del fragor electoral, YPF anunció un aumento de las naftas. Y eso significa que en lo que va del año ya han aumentado alrededor del 10%, y desde que subió a su última gestión de gobierno Cristina Fernández de Kirchner, las naftas de YPF han subido un 256%. Pero según la inflación, según el INDEC, la inflación está muy por debajo de todo esto. Con lo cual tendremos que pensar que YPF está incurriendo en lo que solía llamarse agio. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios, Claridad y Confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Maluf y Asociados, desarrollos inmobiliarios integrales, 40 años, desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, planta baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Estamos en el aire, Prudencio. Primer bloque, elecciones. Propongo empezar por Córdoba.
5 periodos de la Sota en el poder, porque Schiaretti es de la Sota. Vos dirás, Schiaretti tiene opinión propia y puede ser, pero a Schiaretti lo puso de la Sota porque quiso ponerlo. De manera tal que de la Sota ejerció 5 veces el poder para decidir quién iba a gobernar Córdoba. Yo creo que eso no alcanza para explicarlo, decir que el aparato del partido que está en el gobierno utiliza clientelarmente, y por supuesto que sin deber hacerlo, todas las posibilidades que tiene, que es así. Yo creo que también hay una falta de protagonismo de la oposición, Prudencio. Aguad es un estupendo candidato, pero empezó tarde. Aguad tendría que haber empezado un año antes. Si Aguad iba a ser asociado con el PRO, en mi opinión, se debería haber hecho una planificación un año antes. Mestre lo dejó solo a Aguad. Vos has insinuado eso. Mestre va a pagar eso cuando sea la elección de intendente, pero lo dejó solo a Aguad. Aguad ha estado muy cerquita, 5 puntos para una gestión sin campaña es muy poquito. ¿Cuál es tu opinión, Prudencio? Sí, sin duda, adhiero a todo lo que vos has dicho. Lo que añadiría es que creo que la oposición, y esto le cabe también al oficialismo y a todos los candidatos, ha estado muy pobre en propuestas. Estoy hablando de propuestas y no de promesas, porque prometer es muy fácil. Todos han dicho que a los jubilados no les van a seguir demorando 180 días la actualización de sus saberes, todos han dicho que van a eliminar el impuesto a las naftas, todos han dicho que van a achicar los impuestos a los ingresos brutos y a los sellos. Es decir, todas estas cosas se dicen, es muy fácil. Ha habido uno que fue tan irresponsable que dijo que iba a poner el boleto en la ciudad de Córdoba y en todas las demás ciudades, como si fuera competencia del gobernador, a 3 pesos, con lo cual nos está diciendo, les voy a poner mayor presión fiscal para que ustedes le paguen a aquellos que usan el ómnibus y no pagan. Porque los otros 3 pesos para completar el verdadero valor lo vamos a tener que pagar a aquellos que no usamos el ómnibus. Alguien lo paga. Y bueno, yo creo que faltaron propuestas y además creo que en esto tuvo alguna razón Luis Juez, faltó un poquito más de fuerza, un poquito más yo no diría enfrentamiento, porque la política no debe traer enfrentamiento, pero sí de debate. Más de señalar los errores del gobierno, más de decir cómo se iban a corregir, pero no prometiendo, sino proponiendo recetas, haciendo propuestas reales, verdaderas, de cómo se va a resolver. Aguad, en su gestión anterior, como legislador, adquirió un protagonismo en la lucha contra el populismo, no sé si vos recuerdas. Sí, y ahí definió una personalidad, y por eso se hizo conocido. Luego en la campaña no lo acompañaron a Aguad, lo dejaron solo, en mi opinión. Si lo analizamos desde la perspectiva de la persona de Aguad, bueno, para él esto no es malo porque es su tercera postulación como candidato a gobernador y es la que más cercana lo ha dejado del triunfo. La primera sacó menos votos y la segunda mucho menos todavía, pero ahora ha repuntado. Es decir, que Aguad creo que es un hombre que todavía está presente en el escenario político de Córdoba para volver a disputar cargos importantes. No lo dudo, bajemos a Buenos Aires. Este triunfo de 20 puntos, que es un triunfo importantísimo del PRO sobre el segundo, hay que analizarlo. Porque vos lo dijiste muy claramente, si el segundo y el tercero se juntan... El tercero y el cuarto. Estoy hablando de la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Si el segundo, y el que tercero. es Lustó, y el tercero, que es este chico que maneja nuestra compañía de aviones. Al que le damos todos los días 2 millones de dólares. Se juntan, más los pequeños partidos de izquierda, le ganan al PRO. Sí. De manera tal que Macri, en mi opinión, quizás, yo no tengo la información que tiene él, pero Macri ha puesto a su partido a 3 situaciones de polarización. La primera fue una interna dentro de la ciudad de Buenos Aires, que él estaba defendiendo o postulando a un candidato, así que hubo polarización. La segunda es ayer, o va a ser en la segunda vuelta. Y la tercera es la elección definitiva. Me parece muy arriesgado eso, Prudencio. Además, creo que cometió un error garrafal, porque estuve leyendo diarios de Buenos Aires para obtener la opinión de la gente que vive allá, y en alguno leí
de un autor, de un periodista serio, que no me acuerdo cuál de ellos es porque leí varios, que Lustó se había ofrecido para hacer una alianza con el PRO en la ciudad de Buenos Aires. Y Macri rechazó esa posibilidad. Es decir, Macri sigue siendo el que toma todas las decisiones, lo cual para mí es el primero de los errores y la madre de todos los demás. Te voy a explicar lo que pasó. Yo lo veo así. Macri es ingeniero que viene de las empresas privadas, tiene una mentalidad de administrador. Él privilegió lo razonable. Lo razonable era conservar la idea pura. Y Macri no es político del todo todavía. Y no entendió, yo creo que ahora lo va a empezar a entender, que en las elecciones uno no le puede decir a nadie que te diga, voy con vos, no, vos no venís conmigo. Y eso es un poco lo que hizo Macri. No, le puedes decir a quienes están de tus antípodas ideológicas. Obviamente, si yo soy candidato y me viene un marxista-leninista a decir que quiere sumarse, le voy a decir que no, porque sería tratar de mezclar el agua con el aceite. Pero yo no sé cuál es el purismo de Macri. Primero no lo sé porque no le he escuchado nunca manifestaciones que me permitan tener bien claro cuál es su ideología. Sí, veo que hay insinuaciones que me parece que lo orientan más bien para un pensamiento liberal, pero nunca le escuché definiciones categóricas. Y Lustó me parece que a pesar de haber estado en el kirchnerismo, lo que ha hecho y ha dicho después también lo aproximan a eso. De manera de que me parece que aquí Macri no supo aplicar, quizá por las razones que vos dices, que tiene una mente muy matemática, que lo mejor suele ser enemigo de lo bueno. Y que las cosas a veces no se logran de la noche a la mañana, sino que hay que lograrlas de a poco. Y a veces las pequeñas sumas, y eso también lo debe saber como ingeniero, porque la suma algebraica la debe conocer bien, a veces las pequeñas sumas permiten llegar a la cifra que te da el triunfo. Sí, yo creo que en términos de administración, no tanto Peter Drucker, también un poco de Maquiavelo, en el buen sentido de la palabra. De todas maneras, no está todo dicho, 20 puntos es una enormidad, eso va a hacer pensar a mucha gente, de decir que el grueso de la opinión la tiene el PRO, y eso en la segunda vuelta va a tener su peso. Además, en estos analistas que estaba leyendo, varios de ellos coincidían en dos o tres cosas. Primero, que si bien es muy probable que la gente del Frente para la Victoria trate de llevar al electorado que lo votó Recalde, que lo vote Lustó para que perjudicarlo a Macri en sus posibilidades en la elección presidencial, dice que primero que esa gente es gente muy independiente, que no es, la gente de Lustó, digo, es gente muy independiente, que lo pueda manejar al Frente para la Victoria puede ser, pero muchos de los que han votado a Lustó podrían votarlo a Macri, porque en definitiva tienen una visión distinta de la elección nacional que la elección de quién va a gobernar su propia ciudad. Sí, para perjudicar al que está más cerca de ellos, votan al otro. Se nos acabó el tiempo, Prudencio, pasamos al segundo bloque. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla. Maluf y Asociados, Desarrollos Inmobiliarios Integrales. 40 años desarrollando emprendimientos de calidad. Obispo Salguero 775, Planta Baja, Nueva Córdoba. Teléfono 0351 460 2381. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. AutoCity. Los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también.
Bien, segundo bloque, vamos a hablar ahora de Córdoba, 442 años, Prudencio, de la fundación. Parece que fuera ayer. Parece que fuera ayer. Yo te voy a decir 11 frases con las cuales se conoce a Córdoba. Y te voy a pedir tu opinión. Tenemos menos de un minuto por cada una, así que casi esto es un ping-pong. Bueno. Y te voy a pedir que no digas acá, sé que en tu próxima locución vos hablas de Córdoba, resérvate para lo tuyo. La primera forma en que se la conoce a Córdoba es Córdoba del Tucumán. Explica un poco qué es el Tucumán y qué es la ciudad y qué es la provincia de Córdoba. El Tucumán es una gobernación que creó Felipe II en 1562 y que comprendía lo que es todo el noroeste, es decir, Salta, Tucumán, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja y Córdoba. Y duró hasta 1783, en que se dividió en dos, Salta del Tucumán y Córdoba del Tucumán, a la que se le incorporó La Rioja y las tres provincias de cuyanas. Cuyo. ¿Qué fundó don Jerónimo? ¿La ciudad o la provincia? Claro, fundó la ciudad, pero era la ciudad y su jurisdicción. La jurisdicción de la ciudad, del cabildo, de sus autoridades, abarcaba un espacio mucho mayor de lo que hoy es la provincia de Córdoba. O sea que Cabrera fundó mucho más que la provincia de Córdoba. Llegaba del río Paraná a la cordillera de los Andes y 50 leguas al norte y 50 al sur. Bien, ¿por qué se la conoce a Córdoba como Córdoba de las Campanas? Y eso es por Arturo Capdevila, que escribió ese poema ¿Pero precioso. qué quiso decir Capdevila? Y que había muchas iglesias en Córdoba. Probablemente lo que le impresionaba en las campanas de Córdoba era la cantidad que había concentradas en lo que llamamos el casco chico, que era la traza fundacional. Tengamos en cuenta lo que costaba una campana en aquella época, ¿no? Pero se fabricaban, acá muy precozmente se empezó a fabricar campanas. Bueno, háblame de Córdoba jesuítica sin la universidad, de las estancias, porque después viene el otro tema. Bueno, para poder financiar estas instituciones que había creado la Compañía de Jesús, la universidad, el noviciado, el colegio de Montserrat, los ejercicios de San Ignacio, empezó a formar estancias. La mayor parte de ellas fueron donaciones de gente que entraba a la compañía y dejaba su patrimonio, que era por lo general tierra, y entraban a la orden. Para ir al cielo donaban su patrimonio antes de morir. Ya habría que preguntarle si ese era tan simple el planteo o simplemente que querían a la compañía. Limitate al tema histórico. Entonces no me hagas preguntas que no puedo contestar. A partir de entonces empezaron a funcionar esas estancias con tanta eficiencia que realmente eran las estancias más eficientes que había en todo el territorio. Y además había esclavos, tenían esclavos, todo el mundo tenía esclavos y podía tenerlos, por supuesto, todo el que podía. Los trataban muy bien. Los esclavos, cuando se expulsó a la compañía, escaparon mucho porque querían seguir con ellos. Y además a los indios que contrataba los pagaba mejor de lo que pagaban los otros estancieros. Córdoba la docta. ¿Por qué se le llamó a Córdoba la docta? Bueno, eso es obvio, por la universidad. La universidad la marcó a fuego. Lo dijo Mañasco, ministro de Cultura y Educación de la Nación, a fin del siglo XIX, estando aquí. Córdoba es su universidad. Es su universidad. Ahora, la pregunta que sigue es, ¿sigue siendo? ¿Sigue mereciendo el apodo de docta? No lo voy a responder. Córdoba de la palabra clamor. ¿Qué significa esa diferenciación entre Córdoba y Buenos Aires? Claro, eso indica que Córdoba ha sido siempre el término dialéctico del puerto. Es decir, ha habido en la Argentina dos propuestas que se han contrapuesto a lo largo de 200 y tantos años, 200 años por lo menos. La propuesta portuaria, que era una propuesta de dominación del resto y de sometimiento al puerto, y la propuesta federal. Y Córdoba ha sido una de las cabezas más importantes de esa propuesta federal, y a lo largo de esos 200 años, o por lo menos hasta hace algunos, Córdoba era la contracara, la que enarbolaba la propuesta distinta de la del puerto. Córdoba de la Academia de Ciencias. Córdoba tenía la universidad, pero Sarmiento le pone la academia para incorporarle ¿qué a Córdoba? Además de los estudios de Derecho y de Teología. Bueno, ya había en ese momento otros estudios, pero le incorpora la modernidad. Es decir, trae sabios de Europa Central, fundamentalmente alemanes, que traen aquí los avances más importantes en materia científica y ponen a Córdoba en la vanguardia de esas disciplinas. Pero los alemanes venían a la Argentina porque acá había menos pobreza que en Alemania. En ese momento seguramente que sí. Yo te lo estoy preguntando en chiste y vos me contestás en serio. Es que yo creo que en ese momento sí.
o por lo menos había más posibilidades de prosperar para aquellos que no estaban, no eran ricos. Fíjense lo que estamos hablando, ¿no? Córdoba de la reforma universitaria, Prudencio, pongo el dedo en la llaga. Sí, por supuesto, pero yo creo que también es un título que vale. En 1918 la universidad estaba manejada por grupos muy vinculados a la Iglesia católica y un tanto cerrados. Es decir, había una presión muy fuerte, tanto de liberales como de socialistas, para que se abriera ideas nuevas y saliera un poco de esta cierta cerrazón religiosa. Es decir, que la religión no tuviera ninguna presencia allí para poner límites, se estudiara todo. Se logró porque tengo que pasar a otro tema. La reforma del 18 fue un impulso importante. Lo único que para mí no fue positivo fue que se usara la violencia, pero evidentemente trajo cambios y renovaciones. Se la usa ahora de excusa para llevar adelante cosas que a la universidad la han convertido en un campo de disputa electoral de los partidos. Bien, Córdoba la heroica. Eso es por la revolución de 1955, que derrocó a Juan Domingo Perón. No abro juicio sobre si había o no motivos. El peronismo en ese momento había llegado a niveles de persecución a la oposición muy fuerte, cárcel, la Frondizi, Balbina, otros, expulsiones, apropiación de bienes ajenos, jueces subordinados, etc. Yo no estoy de acuerdo con los golpes de Estado, pero quizás es uno de los pocos en donde habría que hacer un análisis más profundo para calificarlo. Si el sistema democrático republicano estaba ya desvirtuado y dentro del sistema no se podía solucionarlo, se justifica la revolución. Cada uno dirá si ese es el caso. Córdoba industrial. Córdoba industrial, paradójicamente, recibe un impulso muy importante del gobierno peronista. El gobierno peronista quería crear una industria, lamentablemente en general industrias que estaban muy vinculadas a gente cercana al poder, es decir, el capitalismo de amigos, que es el capitalismo que ha implementado el peronismo. ¿En la persona de quién, Prudencio? Porque de la persona de un gran gobernador que fue el brigadier San Martín. Era peronista. Era peronista, pero era un hombre realmente impulsor de progreso, y a Córdoba le debe mucho porque en este caso no fue solo capitalismo de amigos, sino que vinieron firmas y capitales del exterior que se instalaron aquí. Bueno, me quedaban dos, Córdoba del Cordobazo y Mega Córdoba, pero me dicen que se nos acabó el tiempo, lo charlaremos en otro programa. Ya lo he hecho yo en alguna ocasión también. Ahora comprar tu auto es una experiencia única. Llegó AutoCity, un nuevo espacio con 0 kilómetros, usados, pista de prueba y área de servicios. AutoCity, los autos evolucionan. El lugar donde encontrarlos también. Morecia Allende, Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende, Ibáñez Padilla. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. En una tarde de primavera hace muchos años, yo debo haber tenido 14 o 15, estábamos apoyados en la baranda de la plazoleta del Coniferal, donde está la estatua de Artigas, con mi padre, con Carlos Luque Colombre padre y con otras personas. Y yo recuerdo que mi padre estaba apoyado así. Este lugar es un balcón de Córdoba, para los que no conocen. Se veían todo el centro de Córdoba que está en un pozo. Y mi padre decía, no puedo dejar de mirar el estupendo edificio de del Palacio Municipal, que tiene una estructura de hormigón muy compleja. Y Carlos Luque dijo, no puedo dejar de mirar los techos de los edificios del año 1600 y anteriores,
porque lo que viene después no me interesa. Esas son las dos Córdobas, la Córdoba antigua y la Córdoba moderna. A mí me gusta la historia y yo soy ingeniero, por tal motivo a mí me gustan las dos Córdobas y yo vivo en las dos Córdobas. Siendo hoy el día de Córdoba, quiero recitar un poema que se llama Si Jerónimo supiera, que habla de la historia de Córdoba y que, de alguna manera, evoca una cuarteta de un poeta cordobés extraordinario que se llamó Emilio N. Pizarro, que jocosamente decía, ¿cómo empieza Prudencio? Jerónimo Luis de Cabrera, si aquesta ciudad fundares, ¿por qué no la de Fundares? Y Fundares otra cualquiera. Él jocosamente se preguntaba si Jerónimo Luis hubiera sabido lo que después pasó, hubiese fundado Córdoba. Y yo continúo con esa línea de pensamiento y digo, nosotros los que vivimos en Córdoba, en toda la historia, hemos honrado la acción fundadora de don Jerónimo Luis de Cabrera. Si Jerónimo supiera, entonces, mi poema en 20 cuartetas, que lo voy a decir, lo voy a recitar en honor a las 3 personas que me han hecho entender la historia de Córdoba. El doctor Carlos Luque Colombres, padre, que ya no está con nosotros, el profesor Efraín Ubichov, que tampoco está, y en un gran esfuerzo de producción hemos traído al tercer historiador que está vivo y está presente, por favor la cámara que lo enfoque, el doctor Prudencio Bustos Argañarás, aquí presente. Enfócalo. Bueno, si Jerónimo supiera. Si Jerónimo supiera que aquesta ciudad fundare y que ello le ocasionare que el siguiente año muriera, o que Abreu de Figueroa a poco lo derrocare y en tierra sanavirona Gallote vil le aplicare, que el fuerte en la banda norte del río que hoy es Suquía fuera mudado a la postre, cruzando hacia la otra orilla, que se levantaran muros de una iglesia en cada cuadra y la bautizara Arturo, Córdoba, de las campanas, que los jesuitas llegaran y con gran celeridad a poco tiempo fundaran lo que es la universidad, que el marqués hiciera acequias dándole riego a 6 barrios y un parque de color sepia, adornado por un lago. Si Jerónimo supiera que el arroyo La Cañada fuera de madre saliera mientras no se lo encauzara, que don Francisco comprara sagaz Santa Catalina y a Córdoba gobernara su hijo J. Díaz, o que Liniers se opusiera a un ejército invasor y la palabra clamor en un árbol se escribiera, que no se configurara la junta que el deán Gregorio en su extenso petitorio a tal fin lo demandara, que en Córdoba decidió partir hacia Chile al fin con el Cide Pueyrredón, don José de San Martín, y que Bustos se negó a guerrear al litoral, pues como buen federal desobedeció a Rondó. Si Jerónimo supiera que el Tigre perdió compás por decisión contumaz y jamás se repusiera, y que Quebracho mostrara que de tal solo tenía el tiempo que duraría Juan Manuel en la pedana, o que mataran a Pose e hiciera estragos Paunero, construyeran el San Roque y hubiera un cura brochero, llegaran los buenos días de Juárez Selman Miguel y del estadista aquel que fue Pedro J. Frías. Si Jerónimo supiera de la fabulosa impronta que a Córdoba distinguiera la actuación de Ramón J., de los sabios alemanes, también el ferrocarril y los aires industriales del brigadier San Martín, del radical Amadeo Sabatini, las escuelas
y presas que a su deseo construyéranse muy buenas. Si Jerónimo Cabrera supiera que esto pasare, aún así entonces fundare esta ciudad o se fuera. Muchas gracias. Es palabra de honor. En la conversación que tuvimos recién con Eduardo y también en alguna manera insinuada en el poema que acaba de recitar, hemos señalado algunos rasgos que distinguen a Córdoba o a los cordobeses, que viene a ser lo mismo, porque yo creo que un pueblo está formado, una ciudad incluso está formada en el molde de los hombres que la habitan, de los hombres, me refiero a hombres y mujeres. Yo quisiera referirme a otros rasgos de Córdoba, que algunas veces los he señalado también, pero quisiera hacerlo en este momento en forma un poco más ordenada y concreta y completa. Uno de sus rasgos característicos es la rebeldía. Los cordobeses somos rebeldes. Antes una aclaración, alguien me dirá, no todos los habitantes de Córdoba tienen las mismas características, las individualidades nos distinguen. Por supuesto, cuando hablamos de los rasgos de una comunidad, estamos hablando de rasgos que se dan en un porcentaje importante a punto tal que permiten decirnos que los que habitan o los que forman parte de esa comunidad, en general, se comportan de determinada manera. Entonces, dejo hecha esta aclaración. La rebeldía de los cordobeses, algunos no la tienen, para mí tiene un origen en la fundación de la ciudad. Ustedes saben que cuando Cabrera fue nombrado gobernador del Tucumán por el virrey Toledo, en el nombramiento le ordenó que fundara una ciudad de camino y como entrares en las provincias del Tucumán, es decir, lo que sería hoy el Valle de Salta. Cabrera no le hizo caso, siguió de largo, tenía facultades para fundar otras ciudades y se vino derecho al Valle del Suquía y aquí fundó Córdoba, pensando en abrir las puertas de la tierra, como decía él, es decir, abrir este camino que estaba prácticamente ausente de hombres europeos y de ciudades para llegar al Río de la Plata y de ahí al Atlántico. Eso es otra historia que alguna vez le he contado y quizás algún día la repita. Esa rebeldía, que fue la acusación que su sucesor le hizo para terminar matándolo, quedó grabada, yo diría que a fuego en la mente de aquellos cordobeses y se fue transmitiendo de generación en generación, a punto tal de volverse un rasgo determinante de nuestra idiosincrasia. Somos rebeldes por aquella quizás primera rebeldía. Otra característica es el ingenio. Los cordobeses somos ingeniosos, es decir, nos gusta, nuestro humor incluso es una expresión de ese ingenio. ¿De dónde viene esto? Yo creo que también tiene vinculación con la fundación. ¿Por qué? Ese ingenio yo creo que viene del nivel cultural, de la intelectualidad que nos dio la presencia muy temprana de la primera universidad argentina, fundada en 1623 sobre el Colegio Máximo de los Jesuitas que había sido fundado 10 años antes. Eso que hizo que Córdoba fuera la docta, Córdoba la universitaria, está también vinculado a aquello porque Cabrera trajo un grupo de aproximadamente 100 hombres, un centenar de hombres, en este caso hombres varones solamente, que Alejandro Moyano Aliaga ha estudiado cada uno de ellos, su procedencia, sus características, su biografía, y ha podido demostrar que ninguno de ellos era analfabeto, por lo menos todos ellos sabían cuanto menos estampar su firma. Estamos hablando de un tiempo en donde las principales ciudades de Europa, el índice de analfabetismo estaba en el orden del 60%. Acá el 100% sabía cuanto menos firmar. Es decir, había un grupo con una calidad intelectual muy superior a los fundadores de las demás ciudades argentinas. Y eso sin duda tiene que ver con que los jesuitas eligieran esta ciudad para instalar la provincia jesuítica del Paraguay y después el Colegio Máximo y la universidad. La situación geográfica de Córdoba también ha marcado algunos de sus rasgos distintivos o de los rasgos distintivos de sus habitantes. El estar en el centro mismo del país hizo que hasta la aparición del avión, todo aquel que quisiera cruzar de norte a sur, de este a oeste o en cualquier punto cardinal, tuviera que pasar por Córdoba. Era paso obligado de caravanas, de ejércitos, de mercaderes, de lo que fuere, de recuos de ganado, todos tenían que pasar por Córdoba.
Y además, la presencia temprana de la universidad fue un foco de atracción de todo aquel que quería cultivarse. De todos los puntos cardinales del país, venían a Córdoba a estudiar, al Colegio de Montserrat y a la universidad. Eso generó un temprano cosmopolitismo interno que hasta el día de hoy hace que en Córdoba se sientan cómodos los argentinos, vengan de donde vengan, sobre todo de las ciudades antiguas, porque a lo largo de los siglos siempre han encontrado en Córdoba un lugar a donde estaban todos los provenientes de la Argentina. Es decir, acá nos reunimos todos, escuchamos todos los acentos y todos se sienten como en casa. Esa geografía también condicionó otra cosa. Ustedes fíjense en la geografía de Córdoba, yo estoy refiriendo a los rasgos de la tierra, del territorio, los rasgos físicos, la geografía física. Córdoba es una muestra a escala de la geografía argentina. Las sierras, los dos cordones de las sierras chicas y grandes, anticipan la cordillera de los Andes. La llanura del este anticipa la pampa húmeda que se extiende hasta el río Paraná. El norte de Córdoba empieza ya la aridez que anticipa lo que es el norte de la Argentina, y el sur, por el contrario, ya muestra cómo la pampa también se extiende en esa dirección. Y eso ha condicionado la idiosincrasia del norteño de Córdoba, que es un hombre en general reservado, de pocas palabras, del sureño, que es más expansivo porque la geografía se lo impone, en la llanura los hombres se ven a gran distancia, pero no están permanentemente vinculados. El serrano también es un hombre que está condicionado por esta estructura, por este ámbito, por este hábitat, que hace que a cada paso la vista y el paisaje cambien, a diferencia de la llanura, etc. Esa, digamos, idiosincrasia que varía de acuerdo a las regiones de Córdoba está también condicionada por eso, por la geografía. Y además otra cosa que caracteriza a Córdoba, el humor. El humor para mí tiene mucho que ver con esta intelectualidad y con esta rebeldía. Porque como somos amigos, como rebeldes que somos, de la disputa, de la controversia, del debate, y además esta intelectualidad nos hace recurrir a artilugios inteligentes para poder debatir con nuestro interlocutor, el humor es una de las mejores maneras de derrotar a aquel con el que estamos debatiendo, porque nos permite ridiculizarlo. Y ese humor sarcástico de los cordobeses, a mi juicio, responde a estas dos vertientes. Y la última característica, contradictorios, absolutamente contradictorios, porque en un ámbito de intelectualidad como el que ha tenido Córdoba desde hace casi 400 años, es lógico que todas las corrientes de pensamiento se den con fuerza, con firmeza, y se encuentren entre sí y choquen. Y aparezcan impulsos contradictorios. Entonces nos encontramos con que Córdoba fue profundamente religiosa y se opuso cuando se la quiso hacer laica. ¿Cuándo fue eso? Por ejemplo, cuando la reforma del 18. Y sin embargo, cuando que quiso hacer demasiado religiosa, aparecieron los impulsos del laicismo. Por ejemplo, la tesis de Cárcano sobre los hijos adulterinos y sacrílegos, el apoyo a las maestras traídas por Sarmiento, que la Iglesia se opuso, o el apoyo a la Ley 1420 de educación laica obligatoria. Cuando a Córdoba se la quiso negar su modernidad, se convirtió en un Córdoba de impulsos poderosos para salir adelante hacia el futuro. Y eso, por ejemplo, ocurrió con la Revolución de 1955. Cuando Córdoba se le quiso negar sus tradiciones, Córdoba se abroqueló sobre ellas y dijo: nuestras tradiciones no se tocan. Y eso ocurrió cuando el cordobazo dijimos: no, este impulso de violencia lo rechazamos. Pero mientras tanto estaba la otra tendencia, que siempre era dialéctica, siempre generaba enfrentamientos. Y Córdoba sigue siendo el ámbito donde las disputas ideológicas se dan. En cada partido político hay una tendencia liberal y progresista y una tendencia conservadora y quietista. Así somos los cordobeses desde hace 442 años. Ludum
Dos temas, Prudencio. El primer tema, que no tuve tiempo para tratarlo. Vos has explicado muchas veces que vos sos argentino porque sos cordobés. Y vos sos de la provincia de Córdoba porque sos de la ciudad de Córdoba. Es decir, es una situación que va del centro hacia la periferia. ¿Por qué no explicás en 1 minuto y medio este concepto? Sí, yo diría que más que del centro a la periferia, de lo particular a lo general, porque es el orden natural. Veamos cómo evoluciona el conocimiento del niño. El niño primero conoce su madre, después su padre, después sus hermanos. Luego amplía hacia el hogar. Cuando empieza ya a movilizarse, del hogar pasa al barrio. Cuando va al colegio ya se da cuenta que hay varios barrios y conoce ya lo que es la ciudad. Y luego empieza, cuando es más maduro, cuando empieza ya a ser más grande, las abstracciones. Entiende lo que es la provincia, lo que es la nación, lo que es el mundo. Eso está muy bien para las ciudades antiguas fundadoras. ¿Qué pasa con las ciudades nuevas que la forma el poder central? Por ejemplo, Formosa, por ejemplo, las ciudades de la Patagonia. ¿Me explico? Exactamente lo mismo. El que nace en esas ciudades, tengan 442 años como Córdoba, o 50 o 100 años, tienen la misma vivencia. Él primero conoce su ciudad, y de su ciudad pasa de lo particular a lo general. De ahí conoce su provincia y de allí su país, entiende lo que es. Entonces, además, eso se da no solo en el orden de conocimiento, sino en el orden afectivo. Yo empiezo por querer a mi casa, a mi familia, luego mi barrio, luego mi ciudad, luego mi provincia y luego mi nación. Además, histórico, las provincias y las ciudades fueron primero, las provincias fueron después, y después las provincias resolvieron crear la nación. Bueno. O sea que hay un orden natural en todos los aspectos que hace que uno sea argentino porque es cordobés, o porque es mendocino, o porque es sanjuanino. Perfecto, pasemos al último tema. Salgamos desde Barrio Inaudi hacia el norte, ¿cierto? Y lleguemos al Golf Club de Villa Allende. Desde Barrio Inaudi, un barrio al sur de la ciudad de Córdoba, hasta el Golf Club de Villa Allende, la zona norte de Villa Allende, que son 30 kilómetros, hay una continuidad ininterrumpida edilicia. Córdoba se ha convertido en una mega ciudad. ¿Te gusta esto? Es inevitable. Es inevitable porque Córdoba tiene un impulso vital que ha hecho que a lo largo de estos 4 siglos, casi y medio, haya crecido. Es inevitable. Además es una ciudad donde hay actividad comercial, hay actividad empresarial, hay actividad intelectual. Entonces es inevitable. Quizás añoramos aquella ciudad de escala humana donde salíamos al centro y nos encontrábamos siempre con gente que conocíamos, o que podíamos ir con el auto a dar la vuelta al perro por la calle 9 de Julio y San Martín. Pero eso, para bien o para mal, cambia. Es una realidad que la tenemos que aceptar tal cual es. El secreto entonces es adaptar, no ir en contra de las modificaciones que da la civilización, sino adaptarse a ellas y hacer que eso enriquezca al ser humano. Absolutamente. Y hacer que la escala humana no se pierda. Es decir, si el automóvil avanza tanto como para hacer que las calles tengan que privilegiarlo a él, dejemos espacios en la ciudad, como podría ser el casco histórico, el casco chico, a donde sea todo peatonal. Yo creo que tenemos que apuntar hacia eso, y los hombres y mujeres que vamos ahí nos encontremos de nuevo en una escala en donde podamos dialogar, encontrarnos y cohabitar y interactuar como si fuera todavía la vieja ciudad de Don Jerónimo. Vos propugnás entonces y recomendás mucho contacto humano. Absolutamente, me encanta el contacto humano. Bueno. A pesar de que tu sonrisa insinúa contactos que no son de lo que yo estoy hablando. De ninguna manera. Bueno, y de esta forma hemos terminado el programa dedicado a el Día de la Fundación de Córdoba. Feliz día entonces nuevamente. Nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere. Morecia Allende y Ibáñez Padilla, Administración de Propiedades y Consorcios. Claridad y confiabilidad. Morecia Allende y Ibáñez Padilla.